Hola a todos, mi nombre es Yerica Chacón, estudiante de la Cátedra Cálculo Financiero de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en este video estaré hablando sobre las inversiones financieras en la valoración de las empresas. Para empezar, definamos algunos conceptos básicos. Inversiones. Se les llama así al empleo de los recursos con los que cuenta un individuo o empresa, ya sea tiempo, capital, tierra o trabajo, para adquirir ganancias en un periodo de tiempo determinado. A las inversiones están asociados un cierto riesgo y rentabilidad para quien las hace. Cabe aclarar que la rentabilidad es la relación existente entre las inversiones realizadas y los beneficios obtenidos. Entonces, si cierta inversión implica un gran esfuerzo, pero las ganancias obtenidas son muy bajas, se dice que es poco rentable. En cambio, si la inversión implica un esfuerzo medio y la ganancia es buena, se dice que es rentable para el inversor. Los porcentajes de rentabilidad y riesgo son proporcionales entre sí, es decir, mientras mayor sea la rentabilidad de la inversión, también es mayor el riesgo de perderla. Según José Chávez, en su entrada sin fecha llamada Inversión en el portal del CUP, las inversiones se pueden clasificar según su tiempo. A corto plazo, aquellas en las que las ganancias serán obtenidas en un periodo menor a un año, o a largo plazo, aquellas en las que las ganancias se obtendrán en un periodo mayor a un año. Según su estrategia. Agresiva, aquellas en las que se tienen altos riesgos y se busca obtener una gran cantidad de beneficios en el corto plazo. Conservadora, en la que se invierten los recursos con un nivel de riesgo bajo para obtener ganancias estables en un periodo de largo plazo. Acciones. Según el BBVA, una acción es la menor fracción de una empresa que puede comprar un inversor. Es decir, que el capital de una empresa se divide entre fracciones iguales que poseen un dueño, que junto a los beneficios que obtiene, como el derecho sobre las ganancias de la empresa, dar su voto sobre las decisiones que se hacen en la misma y obtener información sobre su desempeño, también adquieren una serie de responsabilidades que deben cumplir, como por ejemplo ser partícipe en el cumplimiento de las obligaciones sociales de la empresa. Las acciones pueden ser ordinarias. Son aquellas que reciben dividendos o ganancias libremente asignadas por la Junta General de Accionistas y no tienen ningún tipo de derecho especial de reembolso. Preferentes. Son aquellas que le dan privilegios a sus dueños sobre los dueños de acciones ordinarias, tales como tener prioridad al momento de recibir la cuota de ganancias. Sin voto. Los dueños de estas acciones no tienen voz en las decisiones que se toman dentro de la empresa, pero a cambio tienen mayor rentabilidad en los dividendos. Rescatables. Son aquellas cuyos dueños pueden recibir un reembolso sobre sus acciones. Bonos. Según el Ministerio de Economía y Finanzas de la República del Perú, un bono es un título que representa el derecho de recibir pagos periódicos en un tiempo futuro a cambio de entregar una cantidad de dinero específica al momento de adquirirlo. Cuando un bono es emitido, el ente o empresa que lo está emitiendo debe indicar el monto, que sería el valor nominal del bono, la moneda en la que se emite y se paga, el plazo, que sería el periodo de vigencia del bono, el interés que devenga, especificando si será fijo o variable, y las condiciones de su reembolso. Los bonos pueden ser a tasa fija, en las que la tasa de interés se mantiene estable durante el periodo de vigencia del bono. A tasa variable. En cada cupón, el interés variará según la referencia que haya sido tomada en primer lugar. De cupón cero, el pago se realizará solamente al vencimiento y no genera intereses, es decir, no hay ningún tipo de pago que deba hacerse antes de la fecha de vencimiento. En Venezuela se tienen diferentes tipos de bonos. Hablando específicamente de los bonos de deuda pública o bonos DPN, se dice que son títulos de la deuda pública nacional emitidos por la República a través del Ministerio de Finanzas y registrados en el mercado doméstico. Mediante estos instrumentos, el Estado venezolano obtiene los recursos necesarios para financiar proyectos de inversión o atender compromisos de deuda. Dentro de esta categoría de los bonos de deuda pública nacional se comprenden los B-bonos, que son títulos valores públicos negociables que representan obligaciones para la República, los bonos del Tesoro, que son títulos de renta fija emitidas por el gobierno,
entre 6 y 12 meses, es decir, a corto plazo, para cubrir el déficit del Estado en sus operaciones financieras. Bono Fogade. Son depósitos del público garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria. Los instrumentos financieros en moneda nacional mantenidos en los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones financieras domiciliadas en el país. También se encuentran los bonos de conversión de deuda de inversión, los bonos residentes y el bono macrotítulo, emitido para documentar las acreencias de la República con el Banco Central de Venezuela. Por otro lado, para hacer la valoración de una empresa, se habla de las transacciones que la misma realiza para poder transmitir de forma parcial o completa el capital de esta, es decir, las acciones que lo componen. Según Alfonso Galindo, en su documento Fundamentos de Valoración de Empresas, la adquisición o venta de acciones puede implicar la toma o pérdida de control en la empresa y la potestad de disponer de los bienes y negocios que nuevamente tendrán que ser valorados para transmitirlos o traspasarlos respectivamente. Entonces se habla de la valoración de los pasivos, que suelen tener renta fija, y de los activos, que suelen tener renta variable. Para la renta fija en las empresas se habla de los títulos valores que poseen los acreedores de la misma, es decir, aquellas personas u otras empresas que tienen el derecho a exigir que se cumpla con una obligación. Con ello se tienen que cumplir unas responsabilidades, pero no son propietarios de la empresa. Estas obligaciones tienen que ser devueltas en las mismas condiciones financieras indicadas y registradas cuando fueron emitidas. Esto hace que el interés sea menor al rendimiento de la renta variable, por lo que hay menor riesgo y menor variabilidad. Mientras que la renta variable hace referencia a aquellos instrumentos financieros que no tienen una rentabilidad definida, sino que depende de diferentes factores presentes en el mercado, como los beneficios que se obtienen, las expectativas que poseen dichos instrumentos, la fuente, es decir, quien la emite y su posición en el mercado, y no suelen tener un plazo de vencimiento determinado. Uno de los instrumentos que mejor representa este tipo de renta son las acciones, cuyos beneficios dependen del desempeño de la empresa, las fluctuaciones del mercado y otros factores, es decir, no están garantizados. Entonces, teniendo en cuenta que el objetivo principal de que una empresa realice transacciones económicas y financieras es obtener la mayor cantidad de beneficios posibles, es necesario que las decisiones que se tomen sobre las inversiones que se hacen sigan ciertos pasos que aseguren su optimización y efectividad. Estas decisiones se tratan de elegir entre diferentes posibilidades la que sea más conveniente para la empresa, en términos de inversión, financiamiento, mayor rentabilidad y menor riesgo. Lo primero es obtener información clara y detallada sobre la realidad económica de la empresa, para poder conocer la forma en la que reacciona a diferentes fluctuaciones del mercado, las decisiones que ha tomado en el pasado, los resultados que ha obtenido y las proyecciones que se le hacen a futuro. Una vez que esta información haya sido procesada, se encontrarán, según Coronel, Maco y Rodríguez, 3 posibles decisiones financieras. Decisiones de inversión. En estas, el objetivo es emplear los activos disponibles, es decir, los fondos en bienes y derechos de la empresa para poder adquirir ganancias al corto o largo plazo, ya sea abordando proyectos de inversión o adquiriendo más activos. Para poder evaluarlas se toma en cuenta la tasa de rendimiento, el periodo de recuperación, la tasa interna de rendimiento, el valor presente neto y el índice de rentabilidad. Decisiones de financiamiento. Son aquellas en las que se evalúan las opciones que tiene la empresa para poder adquirir el capital necesario para realizar sus actividades económicas. Pueden ser recursos propios, que son aquellos que colocan los accionistas o dueños de la empresa, o recursos ajenos, que son aquellos que aportan entes o personas ajenas a la empresa e implican una retribución de los intereses en un tiempo determinado. Decisiones de desinversión. En estas debe elegirse si es más viable seguir en un proyecto o abandonarlo. Esto se hace evaluando si el rendimiento marginal es menor al costo del capital.
En otras palabras, si la producción de ese bien o servicio está siendo más costoso que lo que tenía previsto la empresa en un primer lugar. Para concluir, puede decirse que para una empresa es de vital importancia manejar su información financiera de forma oportuna, transparente y verídica, ya que de ella depende las decisiones que deba tomar para aumentar su rentabilidad y valor en el mercado. Y hasta aquí el video. Espero que haya sido de ayuda.